mis amores, de nueva cuenta nos encontramos en Ciencias Sociales, pero en el área que corresponde a Formación Ciudadana. Entonces nos vamos a ubicar en nuestro libro, por favor, en las páginas que vemos en pantalla, 142 y 243. 242, 243, por favor. Y vamos a empezar a ver, recordando un poco dentro de todo lo que nosotros hemos visto, hemos vivido, hemos compartido. Por ejemplo, vamos a ver, recordemos, algún conflicto que hayamos visto en una película, en la vida real, en el que hayamos sido partícipes. Analicemos, recordemos. Ahora pensemos bien, ¿de qué forma se resolvió ese problema o ese conflicto? ¿De qué manera? ¿Hubo alguien que ayudara? ¿O fue de manera mutua? ¿Hubo una negociación? ¿O alguien tuvo que dar una solución prácticamente obligatoria? Así como cuando vemos casos cerrados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces. En la resolución de conflictos, vamos a ver que para resolver un conflicto es necesario comprender sus causas y sus consecuencias, así como poseer los recursos y la voluntad para encontrar una posible solución. El objetivo de la resolución de conflictos es alcanzar la paz y se trata de llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de las partes del conflicto, no solo de una, sino de todas. Entonces, a continuación, se nos ofrece un mapa de conflicto, donde nosotros vamos a ver que existen los actores, que son las personas, ¿verdad? O grupos involucrados directa o indirectamente. Están las causas, que son las razones por las que existe ese conflicto. Los puntos en común, ¿verdad? Que por qué, o sea, si hay coincidencia entre los actores en que pueda agravarse este conflicto. Los intereses, ¿verdad? Que son los deseos y las demandas de los actores para poder existir el conflicto o solucionarlo, ¿verdad? Las consecuencias que trae, ¿verdad? Que son los efectos que tiene el conflicto sobre la vida de los actores o, en todo caso, de la sociedad en conjunto. Y también vemos que hay alternativas. En este caso son acciones que ambas partes se comprometen a aceptar y a respetar y cumplir. Entonces, posteriormente usted aquí encuentra una lectura crítica que le puede ayudar a darse idea al respecto sobre la posible reflexión y respuesta dentro de usted mismo, ¿verdad? En cada uno de los puntos que se nos sugieren acá, ¿verdad? Luego vamos viendo que en este caso, dentro de siempre la temática de la resolución de conflictos, existen varios mecanismos para resolver un conflicto. O sea, una condición indispensable es el respeto, la escucha activa y la disposición a buscar la satisfacción de ambas partes. Solo así estos mecanismos se pueden convertir en una oportunidad para mejorar la situación o eliminar la existencia de ese conflicto. Ahora bien, dentro de esto estamos mencionando, por ejemplo, la primera de las opciones, que sería una negociación. Creo que todos hemos participado en una negociación cuando hay un conflicto con otras personas o cuando hemos estado en un conflicto. Y aquí mismo vemos la descripción, que consiste en crear un espacio de comunicación entre las partes del conflicto, ¿verdad? Luego también vemos que existe una probabilidad, que también podría ser una mediación, pero esto requeriría de la presencia de un mediador o mediadora, o sea, una persona que ayude a que se analice el problema desde una posición neutral, o sea, que no está de parte de uno ni del otro, para poder identificar así los pasos para resolverlo. También vemos que existe una de las medidas o de los mecanismos, también llamado conciliación, y es donde un tercero asiste a las partes, ¿verdad?, para que ellas mismas encuentren una posible salida o solución a las diferencias que surgen en una relación contractual. En este caso, la persona que funge como conciliador debe ser neutral y calificada. Esto es lo que estaba mencionando de un principio, ¿verdad? Cuando hemos visto incluso alguna audiencia, algún debate, incluso hemos sabido, ¿verdad?, por medio de alguna noticia o algo afín, de alguna necesidad de que una persona de vías legales sea quien esté en
entre medio de esta resolución. Como mencionaba ahí en el caso de el ejemplo de caso cerrado, ¿verdad? También tenemos en este caso la última de las opciones, que es el otro mecanismo para resolver un conflicto, que sería el arbitraje. Este es un procedimiento por el cual se somete a un árbitro, ¿verdad?, una controversia entre dos partes. Ambas partes optan por el arbitraje de mutuo acuerdo y ninguna puede retirarse durante el proceso. O el árbitro propone una solución y las partes deben acatar. Esto es más bien visto como en los juzgados. Entonces, ahí sí que no hay discusión más allá si ambos han decidido llegar hasta esas instancias. Luego de que analizamos que existen estas 4 formas o medidas de buscar una solución, vemos que esto nos lleva a el análisis para que evitemos meternos en ciertos conflictos o problemitas, ¿verdad?, llegando hacia la cultura de paz. Pero antes de seguir avanzando, vamos a visualizar este ejemplo. Ajá, entonces luego de visualizar esto de manera icónica, ¿verdad?, para que cada uno le demos la interpretación que mejor nos convenga, pero que estoy seguro que en común nos lleva a ese análisis, ¿verdad?, de buscar soluciones más que de seguir creando conflictos que se agraven, ¿verdad?, como el primero de los casos. Entonces, cuando llegamos a necesitar de fomentar esta cultura de paz, vemos que es un esfuerzo por promover la paz por medio de los valores sociales, ¿verdad?, que rechacen la violencia y los conflictos. Para vivir en una cultura de paz se debe erradicar la discriminación y la exclusión. En su lugar, se debe fomentar la comprensión, la tolerancia, la justicia y la participación con base en el principio de igualdad. Por ello, ligada a la cultura de paz, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, que en su abreviatura es UNESCO, impulsa la educación para la paz. Entonces, la educación para la paz busca formar a la ciudadanía en aspectos fundamentales como la prevención de los conflictos. O sea que no es necesario llegar a ellos y buscarles una solución. Lo ideal es prevenir llegar a los conflictos para que no tengamos que estar en ellos.
la identificación y el combate de los factores que engendran violencia, además de la implementación de mecanismos para preservar la paz. Su aplicación debe ser integral. Esto quiere decir en familias, comunidades, escuelas, lugares de trabajo e instituciones públicas y privadas, o sea, en general, ¿verdad? Y ahora que hemos tenido a bien dar lectura, estar analizando y visualizar de cierta manera, ¿verdad? Para que comprendamos un poco mejor con medios audiovisuales, nos vamos a las actividades para aprender. Y en este caso vamos a elegir uno de los mecanismos de resolución de conflictos y vamos a explicar en qué consiste. Ya nosotros los vimos, los leímos, ahora usted elija uno de los 4, lo coloca por favor y describe con sus propias palabras en qué consiste. Luego vemos que tenemos que escribir qué tipo de conflicto corresponde a cada descripción. Vamos a analizar la primera y luego ustedes colocan los otros 2. Conflicto que ocurre como consecuencia de la práctica de la discriminación y el racismo contra algunos sectores de la sociedad. Por ejemplo, ¿verdad? Como cuando estuvimos viendo ese tipo de conflictos que solamente está así como que marginando a ciertas etnias, a cierta parte de la sociedad. Entonces sería un conflicto étnico. Luego vamos viendo también que existe en la segunda parte un conflicto que se produce cuando existe desigualdad en el acceso a la tierra por grandes sectores de la población. Y entonces ahí estuvimos viendo en su momento que era el tipo de conflicto que se denomina agrario, porque es con relación a las tierras. Y así sucesivamente, ¿verdad? Usted lee el último y responde y lo asocia. Recuerde que ahí en las páginas anteriores ya estuvimos viendo al respecto. Ahora aquí tenemos un aprendizaje colaborativo, entonces tendríamos que trabajarlo en equipos, pero en esta ocasión lo vamos a trabajar de manera individual para que de igual manera se fije en nosotros la seguridad de que sí tenemos conocimiento en el ámbito. Y el inciso número 20 nos pide que elijamos, ¿verdad?, un conflicto vigente en nuestro grupo o colegio, o sea, que esté ahorita. Les pongo un ejemplo, usted puede tomar en cuenta como cuando estábamos allá en el colegio, o sea, en el aula, o en este momento que nos encontramos pues cada uno dentro de nuestras casitas, ¿verdad? Y con una educación a distancia. Entonces usted piense en un problema o en un conflicto que desee tratar y va a analizar con él mismo, ¿verdad? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son las causas? O sea, ¿por qué existe ese conflicto? Las consecuencias que ese conflicto, ¿verdad?, al existir ahorita y perdurar, tiene. Muy bien, mis amores. Luego tenemos en cuenta entonces la actividad número 21 que nos pide que escribamos un poema. En este caso usted puede crearlo o puede tomar uno ya existente acerca de la cultura de paz. En el inciso número 22 nos está solicitando que consultemos un periódico, un diario, una revista, etcétera, y que de ahí seleccionemos un conflicto a nivel nacional para poder informarnos y completar esta ficha. Por finalización tenemos el inciso número 23, donde nosotros a manera personal vamos a analizar, ¿verdad?, para completar esta tabla. ¿Por qué esa actitud puede generar un conflicto y qué valor se debe poner en práctica para evitar esa actitud? ¿De qué estamos hablando? De los chismes, de los malentendidos y de las intolerancias. Entonces, ahora sí, mis amores, los dejo para que trabajen, que vayan juntos de la manito. Si alguien en casa les apoya, excelente. Y si no, lúzcase. Usted solito es el que determina qué y cuánto aprende. Un fuerte abrazo, mis amores. Dios les bendiga.